A partir de hoy se inicia oficialmente la campaña electoral y como aporte a la comunidad vamos a conversar con los candidatos asambleístas por Pichincha para conocer cuáles son sus proyectos y propuestas y así aportar positivamente desde este espacio con un voto responsable. En Opción 2017 hoy nos acompañan los candidatos asambleístas por el distrito Centro-Norte de Quito, Marcelo Holguín por Alianza País y Gonzalo Ortiz de Acuerdo Nacional por el Cambio. Señores, qué gusto tenerlos aquí. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Gisela. Bueno, yo sí quisiera saber qué es lo que hace que dos personas que han dedicado la mayor parte de su vida al periodismo opten por dar un salto a la política. Marcela. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Gisela, gracias por este espacio. Aprovechar para decirles a nuestros amigos televidentes que tengan un feliz 2017 lleno de fe, lleno de esperanza, a trabajar por el futuro y a trabajar juntos ustedes y nosotros. Según tu pregunta, Gisela, ¿qué es lo que ha hecho particularmente que en mi caso de este gran salto del periodismo a la política? Tú eres periodista, Gonzalo también es periodista, yo he ejercido el periodismo durante 22 años de mi vida. Y creo que el sinónimo de periodismo tiene que ver con la pasión que nosotros entregamos día a día a ejercer esta profesión. Y es precisamente esa pasión la que me motiva ahora a dar ese salto y ese reto tan importante desde el periodismo hacia la política. Han sido 22 años en los que yo he ejercido el periodismo, Gisela. 22 años en los que lo he hecho con absoluta responsabilidad, con honestidad, con convicción, con compromiso. Es lo mismo que voy a hacer ahora, pero desde la política. El periodismo se hace en las calles y tú lo sabes, Gisela. El periodismo y un periodista se forja en las calles. Yo voy a hacer la política precisamente de esa manera, también en las calles, de la mano de la ciudadanía, con la gente y para la gente. Gonzalo, su salto no es nuevo a la política. Así es. Yo estaba calculando que tengo en periodismo más del doble de años que Marcela. Y yo he estado ya ejercido las funciones de concejal, fui vicealcalde de Quito, pero antes de eso ya Rodrigo Borja me había nombrado secretario general de la administración en su gobierno. Y lo he hecho por convicción en la necesidad de que este país tenga justicia social con libertad. Y esta vez con Paco Moncayo, con el que trabajé tan de cerca en la alcaldía, hacer un gobierno para el pueblo, un gobierno en el que juntos estemos de verdad, juntos para construir el nuevo Ecuador. Es necesario que la gente de todas las profesiones opten por la política. La política es la más noble de las profesiones, de los oficios, de las entregas que uno puede tener. Así que también los periodistas tenemos derecho a estar en este campo y quizá nuestra posibilidad de saber comunicar, de poder contactar con la gente sea un plus con relación a otras profesiones que tienen menos contacto con Gonzalo, la gente. y también yo diría que el plus es el hecho de trabajar con la gente, es decir, un periodista siempre está al tanto de las necesidades de la gente y ese también es un plus que nos hace precisamente tener una idea muy clara de las necesidades del Ecuador. De ahí la importancia también de que, como tú decías, que otras personas y con otras profesiones también estén en la política, que nosotros también podamos incursionar en la política con fuerza para hacer de este, como todos queremos, un mejor Ecuador. Bueno, aprovechando que estamos conversando entre periodistas, ahora políticos, ustedes, hablemos de una ley que ha incidido mucho en el quehacer periodístico, la ley de comunicación, ¿no? La oposición habla de la posibilidad de reformar esta ley, incluso de derogarla, Gonzalo. Bueno, en mi caso yo creo que hay que reformar profundamente esa ley. Hay que mantener algunas cosas buenas que tiene, como por ejemplo la promoción del artista nacional o la interculturalidad. En los medios en los que yo he trabajado, la interculturalidad se hacía porque esa era parte de nuestra vocación periodística. El diario Hoy, por ejemplo, fue un ejemplo de abrirse, de ser un diario pluralista a todas las opciones, a todas las culturas. Pero otros medios no lo hacían, así que está bien que haya esta exigencia de pluriculturalidad. Pero lo que está mal es toda esa maraña de sanciones y esa capacidad que le da a la Superintendencia de Comunicación de ser la que acusa, la que juzga y la que condena. A través de multas han quebrado radios, han quebrado medios de comunicación. ¿Usted se ha visto afectado por la ley de comunicación en su trabajo periodístico? En mi trabajo periodístico sí, sin duda, porque ha habido una especie de autocensura. Yo he sido 20 años editor general de la revista Gestión y la revista Gestión, sin que lo digamos, pero obviamente hay unos límites ahora
de que no digamos esto, que nos van a... bueno, todo tiene que ser comprobado, siempre lo ha sido, esa es la ética del periodismo. Pero actualmente la Superintendencia de Comunicación le puso una multa a Gestión por no imprimir en su portada el número de ejemplares que circula. ¿Por qué? Porque dijeron que no contábamos con las devoluciones. Nunca cuando imprimes un periódico o una revista sabes cuánto vas a tener de devoluciones. Por eso nos multaron, porque no sabíamos adivinar el número de devoluciones que íbamos a tener. Una ridiculez, solamente ganas de molestar. Así que lo que proponemos en el Acuerdo Nacional por el Cambio es eliminar la Superintendencia de Comunicación y todas esas facultades sancionadoras administrativas que existen en esa ley. Marcela, la ley de comunicación, ¿hay que derogarla? ¿Hay que reformarla? ¿Qué hay que hacer con la ley de comunicación? Gisela, yo creo que hay que ser absolutamente sinceros en esto, y cuando los políticos le dicen a la ciudadanía que hay que derogar la ley de comunicación, sencillamente esto no se puede hacer. La ley de comunicación es un mandato, la ley de comunicación está en la Constitución de 2008. Yo sí estoy de acuerdo con Gonzalo en que hay que reformar la ley de comunicación. Una ley siempre es perfectible, no está escrita en piedra tampoco. Y por ejemplo, en el tema de las sanciones estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que las sanciones en muchos casos son estrictas y que debe haber una dosimetría precisamente en el tema de las sanciones. No se puede sancionar de la misma forma, por ejemplo, a un medio nacional que sancionar a un medio local, a una radio chiquitita. Entonces creo que debe haber una dosimetría. Pero más allá de la sanción también, Gonzalo, creo que la sanción no solamente y no necesariamente tiene que ser una sanción económica, por ejemplo, puede resarcirse de otra manera. Pero yo le pregunto a Gonzalo que ha hecho durante muchísimo tiempo un periodismo absolutamente responsable. Cuando uno hace periodismo responsable, Gonzalo, como el que tú has hecho, como el que hace Gisela, como el que he hecho yo, realmente no tenemos por qué temer a la ley de comunicación. Porque si es que contrastamos, si es que contrastamos, Gisela, si es que verificamos la información, si es que hacemos un periodismo responsable, no va a haber sanciones. Tú no has sido sancionada, haces un periodismo responsable. Gonzalo ha hecho durante muchísimos años periodismo responsable y él no ha sido sancionado. Yo tampoco. Entonces la clave está precisamente en hacer de un periodismo más responsable, pero entender también que la ley de comunicación no se circunscribe a una ley de medios, no se circunscribe únicamente al tema de poner un ojo a los periodistas y a los medios de comunicación. La ley de comunicación es también para que usted, amigo televidente, se apropie de una ley y también puede exigir derechos, reclamar derechos cuando se siente vulnerado. Lamentablemente la ley de comunicación no ha sido solo para eso. La ley de comunicación ha servido la ley del palo y la zanahoria. La ley del palo y la zanahoria que se está ejerciendo en este mes con las frecuencias de las radios. El palo y la zanahoria. Te portas bien, te doy la frecuencia. A poner ojo en el tema de frecuencias. A poner ojo. No te portas bien, te quito la frecuencia. No puede ser. Es decir, el Estado ha influido tanto en el tema de los medios que les tiene alineaditos, temerosos, muertos de miedo ante lo que puede pasar. Pero bueno, no puede ser así una democracia. Pero no debe haber temor. Tenemos que construir juntos, todos, tenemos que ir hacia un país con libertades. Un país con democracia, y la libertad fundamental es la ley de expresión. Pero no debe haber temor cuando se hacen las cosas con responsabilidad y cuando se cumplen los preceptos del periodismo, verificación, contrastación. Ojalá fuera solo eso. Lo que pasa es que además se exige que sea verde flex. Bueno, yo quisiera que pasemos rápidamente a otro tema porque se nos acaba el tiempo. Quisiera dar paso ahora a los temas que preocupan a los quiteños. Ustedes son candidatos por el distrito Centro-Norte. Quisiera saber qué proponen, tomando en cuenta sobre todo que las principales preocupaciones de los quiteños, y me incluyo ahí, es la inseguridad, el tema del trabajo, el desempleo y también el tema de la educación superior. Marcela. Bueno, con el tema de la inseguridad creo que hay mucho todavía por hacer. Yo quiero decirte, a ti, por ejemplo, Gisela, como madre de familia, yo también soy madre de familia, yo tengo 2 hijos, tengo una hija adolescente, y a mí me preocupa muchísimo el hecho, por ejemplo, de que nuestros adolescentes estén inmersos en drogas. Creo que es el momento de erradicar esta problemática que nos afecta absolutamente a todos. Yo, como madre de familia, siento realmente un temor impresionante de pensar que, Dios no quiera, mi hija puede estar inmersa en el mundo de las drogas, que pueda ser tu hija, que puedan ser hijos de la misma edad exactamente de ellos. Bueno, muchísimas cosas desde la Asamblea. Primero, combatir con muchísima más fuerza el tema del microtráfico. Pero de ahí también una verdadera campaña de prevención. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo un proyecto que se llama Barrios de Paz. Por ejemplo, en mi distrito,
Carcelén, Comité del Pueblo, La Ofelia, son sitios realmente en donde la problemática de la droga es realmente impresionante. Luchemos juntos a través de este proyecto de Barrios de Paz. Lo que nosotros pretendemos es, por ejemplo, tener una corresponsabilidad, que no solamente el combate al consumo de drogas sea una cuestión de las autoridades, sea también una cuestión en la que podamos inmiscuirnos todos, madres, padres de familia, los propios jóvenes, la policía, con la policía comunitaria para la prevención. Tú hablabas del tema de educación también, Gisela. Por ejemplo, creo que es importante dotar a los jóvenes de una mayor educación. En el tema de las becas, masificar las becas, han sido 15,000 becas las que se han dado versus 200 becas que se han dado en otros gobiernos. El tiempo libre de los jóvenes tiene que ser ocupado con educación, con ciencia, con tecnología, con arte, con cultura. Demos de paso a Gonzalo, por favor, sobre el mismo tema. Bueno, en cuanto a la seguridad, nosotros tenemos un plan completo, hay que reformar algunas de las leyes y eso nos toca en la Asamblea. En la parte del Ejecutivo, obviamente Paco Moncayo es un hombre con gran experiencia en el tema. Yo quiero recordar que los primeros ojos de águila que se pusieron en el Ecuador fueron los que se puso en Quito con Paco Moncayo. El mismo nombre, Ojos de Águila, fue una creación nuestra en el gobierno, en la alcaldía de Paco Moncayo. Paco Moncayo tiene una experiencia probada, una experiencia de seguridad, y entonces todos vamos a estar mejor con Paco Moncayo. Desde la Asamblea lo que tenemos que hacer es reformar las leyes, reformar el Código Penal, porque la seguridad también es dar seguridad a la gente para que pueda expresarse. Por ejemplo, tenemos que despenalizar la protesta social, una cosa en que este gobierno ha hecho de las suyas, rompiendo los derechos humanos, violando constantemente la posibilidad de asociarse y de expresarse. Pero la seguridad de los barrios es clave. En la seguridad de los barrios es clave la vigilancia comunitaria, las alarmas comunitarias, donde Paco Moncayo fue el adelantado en el Ecuador, después todos le copiaron. Así que vamos por allí. En cuanto a la educación superior y las drogas, este gobierno, que se está acabando felizmente, ya le queda muy poco, es el que más errores ha cometido en ese campo. Por ejemplo, al permitir las dosis personales de microtráfico que fueran más altas, ¿Cree usted que es una buena pertenencia personal, eso es lo que hizo que cunda las pequeñas dosis. Pero ¿y la cantidad de gente en las cárceles con pequeñas dosis de consumo personal? Y en las calles y en las casas y vendiendo al lado de los colegios, ¿no? Este gobierno tiene entre los INRIs de este gobierno, ese es uno de los más graves. Los que la gente, las familias, me cuentan a mí cuando voy por los barrios que es de lo más grave que pasó. La ley de educación superior hay que reformarla profundamente. La ley de educación superior no puede ser que el Estado le diga al chico qué tiene que estudiar, dónde tiene que estudiar y cómo tiene que estudiar. Tenemos que lograr un sistema de educación en el que los chicos puedan alcanzar sus sueños. Pero hay además que volver a crear el bachillerato técnico. Actualmente no existe el bachillerato técnico, hay que volver a crear el ciclo diversificado. La ley de educación general no sirve para nada, solo crea, como en este momento, 200,000 chicos que ni estudian ni trabajan, son los que no hacen nada y que están obviamente más proclives por la falta de ocupación para las drogas precisamente. Tengo que concluir, pero sí quisiera hablar de un tema porque otra de las preocupaciones que tenemos los quiteños y creo que de todos los ecuatorianos es justamente el tema de la corrupción. Marcela, el caso de Brecht, el caso Petroecuador. Mira, cuando me pongo a pensar en el caso Petroecuador, yo recuerdo con tanta indignación como nos debe indignar a todos los ecuatorianos y con tanta preocupación, por ejemplo, ver, Tomás, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de esos operativos en donde en la vivienda de un funcionario de Petroecuador había plata hasta en los techos. Eso es indignante, eso no puede pasar, porque esa es plata de todos nosotros, es plata tuya, es plata del pueblo ecuatoriano, es plata mía, eso no puede pasar. El combate a la corrupción tiene que ser un combate que se lo dé frente a frente, con cero tolerancia y algo en lo que debemos actuar todos los ecuatorianos sin ninguna distinción. Hablabas, por ejemplo, Gisela, del caso Odebrecht. Creo que es importante también hacer ciertos señalamientos, como el hecho de que Odebrecht es una empresa que está en el país desde los años 80. Odebrecht, por ejemplo, en 2008 fue expulsada por este gobierno y solamente regresó a este país
cuando pagó una compensación a todos los ecuatorianos de 55 millones Marcela, de dólares. ¿se involucra a altos funcionarios de este gobierno en ese caso? Bueno, lo que tiene que hacer la justicia es actuar y trabajar y hacerlo rápido y con celeridad. Pero también hay que ser claros, Gisela, en un tema, y es el hecho de que hay que ser responsables. No podemos lanzar nombres por lanzar. Esa información tiene que ser contrastada, verificada, pero tenemos que exigir a las autoridades, a la justicia, a la fiscalía, que trabaje pronto y que trabaje ya. Caiga quien caiga, pero cuando se sepan los nombres, responsablemente luego de una investigación. Gonzalo, caiga quien caiga. La oposición habla siempre de la corrupción en este gobierno. Usted ha sido funcionario público de varios gobiernos. ¿Que acaso no hubo corrupción antes? Felizmente estuve en el gobierno de Rodrigo Borja, que es reconocidamente el gobierno más honesto que ha pasado por el Ecuador. Por eso es que puedo hablar con autoridad respecto del tema, porque además estuvimos en 2 alcaldías con Paco Moncayo, un hombre reconocidamente honesto, un hombre que no tiene fundaciones para dar conferencias al propio gobierno, cobrando $10,000 por 3 horas de conferencia, como ha pasado con el señor Moreno. Nosotros somos honestos de verdad, nosotros trabajamos por el pueblo de verdad, no estamos solamente para la tarima. En el caso de Petroecuador era obvio que había corrupción. Si al comienzo se dijo que iba a costar $180 millones la reparación de la refinería y terminó costando más de 2.000 millones y no funciona bien la refinería, era obvio que había corrupción. Hubo necesidad de investigaciones periodísticas para que reaccione el gobierno. Ahora dice que han sido ellos los que han descubierto. De ninguna manera. Fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el que dio los Panama Papers para poder descubrir esta trama, de la cual solo sabemos un poquito. Y ahora hay venganzas entre los Carlos Parejas y entre los funcionarios que estuvieron allí. Y el candidato a la vicepresidencia, Glass, decía, lo hicimos. Claro que lo hicieron, y lo hicieron muy bien. 2.000 millones de dólares que el Ecuador, es que es una cifra impresionante de los robos que ha habido. Eso habrá que investigar en la próxima asamblea. Y la próxima asamblea tendrá que investigar el próximo gobierno. Y lo primero que hay que hacer, obviamente, es darle a la asamblea la capacidad de fiscalizar. Porque en esta década le recortaron a la asamblea todas las posibilidades de fiscalización. Señores, se nos acaba el tiempo. Yo sí quisiera acabar con 30 segundos de cada uno de conclusiones. ¿Por qué votar por ustedes, Gonzalo? Porque voy a ser el mejor asambleísta, tengo experiencia, tengo honestidad, tengo conocimientos, soy el único candidato que soy miembro de las academias de la lengua y de la historia, porque de esas academias pensaron en que tenía los méritos para eso. Creo que es necesario que lleguemos a la asamblea gente con la disposición para luchar por el pueblo, para resolver los problemas directos de la gente. Y solamente quienes hemos estado en contacto con la gente y quienes tenemos los estudios suficientes, vamos a poder aportar en la asamblea a un Ecuador en el que juntos estaremos mejor con Paco Moncayo. Marcela. Bueno, estoy de acuerdo con Gonzalo cuando te refieres al hecho de que los que hemos estado con la gente y sabemos sus necesidades, tenemos que estar ahí. Pero también hay que dar oportunidad a quienes somos políticos nuevos en realidad y que tenemos ideas frescas que llevar a la Asamblea Nacional. Yo solamente quiero que nos pongamos a pensar en una cosa. Hace mucho tiempo atrás este era el país de la negación. Nosotros dijimos no a todo, porque incluso cuando se nos decía si es que somos ecuatorianos, teníamos vergüenza de admitir que somos ecuatorianos. Han llegado 10 años que son de cambios muy importantes y evidentes para el Ecuador, en el que hemos dicho sí a la educación, sí a la salud, sí a las carreteras, sí a la producción. Pero llegó un momento nuevo también en el Ecuador, el momento del futuro, en el que ahora el sí tiene que ser con condiciones. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Sí, pero sí a la educación, pero con muchísima más oportunidad para la gente. Sí a la educación, pero también con mejores servicios y servicios de calidad. Gracias. Únicamente dame 2 segundos, Gisela, de tu tiempo para comprometerme con la ciudadanía a hacer una campaña política de ideas y no basada en el desprestigio. Gonzalo, hagamos una campaña política limpia y decímonos entre nosotros una feliz campaña y buen inicio de campaña. Marcela, tengo la suerte de conocerte desde hace algún tiempo porque hemos estado en los medios. Lo que realmente me ha decepcionado es que vayas con la actual candidatura, pero vamos a tener que
que trabajar en conjunto. Estamos condenados a cooperar por este país. Bueno, y lo vamos a hacer en conjunto, tomando en cuenta los grandes cambios que ha habido en el Ecuador durante esta última década, y los cambios van a continuar. Marcela Holguín y Gonzalo Ortiz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y mucha suerte en este inicio de campaña. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información. Quédese en 24 horas.